Gracias al doctor Edgardo Buscaglia que podemos conversar nuevamente con él esta mañana. Hemos hablado con él, pues mucho tiempo hemos hablado con Edgardo Buscaglia, literalmente por muchos años, y debo subrayarlo porque durante muchos años el doctor Buscaglia, como experto que es, especialista que es, académico de la Universidad de Columbia, un gran académico y una figura muy relevante a nivel internacional que ha dedicado su tiempo y su talento a estudiar, a conocer, a colaborar con países en relación al tema del crimen organizado, sus sistemas de justicia y demás cuestiones que hace a lo largo de mucho tiempo, y que ha detenido buena parte de su esfuerzo en México, no únicamente en México, porque él tiene presencia en diferentes lugares del mundo en estos años, pero me detengo en lo que ha hecho y dicho sobre México. Ha publicado libros, ha expuesto directamente recomendaciones al Estado mexicano después de diagnósticos y estudios muy amplios, y a lo largo del tiempo, pues hoy estamos con Edgardo Buscaglia en un momento inédito. Después de varias décadas de tener en México un crecimiento, un ensanchamiento del crimen organizado que coloca a México como un país que tiene cifras que no tienen otros países del mundo en materia de desapariciones, en materia de asesinatos impunes. Tenemos una tragedia nacional inmensa y una circunstancia hoy por hoy, como digo, inédita, una vez que desde Estados Unidos pues acusan a personas a quienes relacionan con la narcopolítica, aquellos que protegieron, se coludieron, se mezclaron con los criminales presuntamente y que ahora están siendo acusados por Estados Unidos. Y estamos en eso, doctor Buscaglia, y te aprecio que sigamos conversando en estos días y en estas horas, justo por lo que tenemos enfrente. Bienvenido, como siempre, doctor. Gracias por estar aquí. Es un placer, Carmen. Es un placer estar junto a ti, a tu audiencia, como siempre, y atendiendo a tus comentarios y a la de los colegas periodistas. Así que felicidades y muy buen día. Buen día, doctor Buscaglia. De la última vez que conversamos al momento que estamos ahora charlando, pues han ocurrido algunas cuestiones, ¿no? Por lo pronto, dos de los ocho solicitados para ser detenidos que no han sido detenidos se entregaron directamente. Tenemos duda de qué va a pasar con el senador Insunza y tenemos la respuesta de esta mañana de la presidenta que insiste en que se está solicitando una extradición cuando se está pidiendo otra cosa. En fin, ¿en qué punto estamos, doctor? ¿Cómo ves el balance? Estamos al punto en que una presidenta como la doctora Sheinbaum, que es una persona que tiene mucha debilidad política, en su capital político es muy escaso, está intentando ganar tiempo escudándose con el concepto de soberanía, la soberanía de México. Soberanía que obviamente atiende a la dignidad del pueblo mexicano, que obviamente existe la soberanía. Pero la doctora Sheinbaum, como no es abogada, creo que no entiende conceptos muy básicos, conceptos jurídicos muy básicos, que yo en un minuto te los voy a intentar aclarar para la audiencia. Tú los tienes muy claros, Carmen, pero mucha gente que no se dedica a esto. Hay leyes internacionales que son tan ley como el Código Penal mexicano o el Código Civil mexicano. Uh-huh. Y varias de estas leyes, que México siempre que hay un cóctel con diplomáticos y champán y caviar, corren los diplomáticos mexicanos a firmar lo que sea. México, como país soberano, firmó leyes internacionales como la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada, la Convención de la ONU contra el financiamiento del terrorismo, la Convención de la ONU contra la corrupción. Son tres leyes fundamentales que obligan a los países soberanos como México a que cuando existe un pedido de extradición o cuando existen investigaciones en países vecinos o no vecinos, México está obligado a facilitar la extradición. México está obligado a investigar conjuntamente con los países que así lo soliciten. México está obligado a intercambiar datos, elementos y potencialmente, cuando se inicie el juicio, pruebas. Las pruebas no surgen hasta que no se inicie un juicio. Y ya la presidenta Sheinbaum le detecté varios disparates jurídicos. Quizás debe tener espantosos asesores jurídicos a su alrededor,
Entonces no le han aclarado estas cosas a la doctora Sheinbaum, que se dedica a otro campo científico. Ella nunca estudió Derecho, supongo yo. Entonces ella está obligada, como jefa del Poder Ejecutivo, como cabeza del Poder Ejecutivo, a cooperar, a facilitar la extradición, a facilitar la investigación de Estados Unidos y de cualquier otro país que haya firmado y ratificado estas leyes internacionales que el Senado mexicano aprobó por ley. Entonces no es una elección que tiene la presidenta Sheinbaum. Cuando ella habla de soberanía, la soberanía mexicana está sujeta a los compromisos que México como país soberano firmó y ratificó. Entonces no se aplica el escudo de la soberanía en estos casos cuando ella se resiste a cooperar con los estados que le solicitan ayuda para extraditar, para investigar, para aportar datos potencialmente de prueba. Ella no puede escudarse con el concepto de soberanía porque si lo hace termina siendo una excusa para proteger a la delincuencia organizada. Quizás ella no se da cuenta de eso. Uno muchas veces por torpeza, cuando hay temas en donde no estamos entrenados, como si a mí me pones un bisturí en la mano para operar, abrirle el tórax a una persona para operar su corazón, yo no sabría qué hacer. Bueno, ella aparentemente está en una situación como esta. Es una persona que ignora estas cuestiones básicas, que hacen a la cooperación internacional en temas tan básicos. Y acá también me tendría que referir a la Convención de la ONU que hace a la prevención de las desapariciones forzadas, que es otra convención que México firmó, ratificó, los diplomáticos mexicanos tomaron mucho champán en Europa, se llenan la boca cada vez que firman estas convenciones, poniéndose a la misma altura que Alemania y Suiza, pero a la hora de implementarlas tenés las reacciones de la doctora Sheinbaum o de las que tenía Calderón, cuando nosotros, ¿te acuerdas tú?, años antes de la detención de García Luna, un servidor junto a otras periodistas y periodistas mexicanos veníamos denunciando la complicidad de la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna con el cartel de Sinaloa, años antes de que fuese detenido. Y nuevamente criticábamos con la misma fuerza que criticó ahora cuando el presidente Calderón y su administración no cooperaban en las investigaciones ligadas a García Luna y a su banda, a su fauna de mafiosos. Entonces, ahora estamos haciendo lo mismo. Acá, cuando ella se refiere que hay intelectuales que protegen a los regímenes previos, en donde García Luna había prosperado, acá estamos de la misma manera que nosotros. 8 años antes de la detención de García Luna, yo estaba ahí diciéndote de que García Luna y algunos de los agentes federales de García Luna habían estado cooperando con el cartel de Sinaloa en su momento. Bueno, ahora estamos haciendo lo mismo. Entonces, hay una ley que la obliga a la presidenta Sheinbaum a no comportarse como se está comportando hasta ahora y a cooperar abiertamente para que esta gente sea investigada bajo el principio de inocencia. Son inocentes hasta declararlos culpables, son inocentes hasta que surja la prueba sobre la cual ella se llena la boca con una enorme ignorancia. La prueba surge en el juicio, durante el juicio, y en ese momento tendremos esa situación. Entonces, todo lo que ella viene diciendo hasta ahora representan bloqueos, obstrucciones a la justicia. La obstrucción a la justicia es un delito en México y en Estados Unidos. Cuando un político, por ignorancia, por omisión, porque no sabe, que en el caso de la presidenta Sheinbaum me imagino que es por ignorancia, comienza a bloquear las investigaciones, las extradiciones, es un delito. No se pueden bloquear estas investigaciones. Estados Unidos está obligado a proporcionar un marco procesal para que se procesen a estas personas, estas 10 y las que se vienen ahora por delante, que van a ser acusadas no solamente por vincularse a la delincuencia organizada, sino por actos de terrorismo. Quiero aclarar esto. Estados Unidos cambió su doctrina desde que llegó Trump al poder y están marcando todos estos casos, no solamente como casos de delincuencia organizada, protección política a la delincuencia organizada, sino como
actos de terrorismo, porque están involucrados presuntamente en la acusación de estas 34 páginas que generó el Departamento de Justicia a través de un gran jurado de ciudadanos americanos, de proteger a una delincuencia organizada que está cometiendo actos de terrorismo en Estados Unidos, lo cual significa introducir en la sociedad americana lo que se llaman armas químicas de destrucción masiva, o sea, fentanilo, todas estas drogas que cuando la gente las toma en poco tiempo se muere. Esto no es la cocaína o la marihuana. La marihuana puede muy bien legalizarse, como ha hecho Uruguay, como ha hecho algunos países europeos. El fentanilo no. Cuando un político protege a una organización criminal que exporta fentanilo, es un acto de terrorismo para Estados Unidos. Y por lo tanto, miles de veces de más recursos humanos, de inteligencia, satelitales, militares, van a ser puestos a disposición del combate y la prevención de actos de terrorismo. Con lo cual, yo sigo insistiendo, la presidenta Sheinbaum, con su permiso, sin su permiso, Estados Unidos va a seguir operando con equipos encubiertos, militares y civiles, en territorio mexicano, de la misma manera que lo ha hecho en otros países del mundo. Lo hace en Europa, lo hace en Asia, lo hace en África. Cuando hay grupos tipificados como grupos terroristas, como es el caso del cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco y 7 carteles adicionales mexicanos, tú vas a encontrarte con que el tipo penal terrorismo se va a aplicar con una fuerza muy superior a la que tuviste en los típicos casos de delincuencia organizada. Entonces, yo creo que tengan una idea, y la ley internacional en la Convención de la ONU contra el Financiamiento del Terrorismo obliga a México, porque México se obligó a sí mismo como país soberano, a través del Senado mexicano, a implementar cada uno de los artículos de estas leyes de las Naciones Unidas que obligan a la presidenta a facilitar las extradiciones, a intercambiar datos potencialmente de prueba, a realizar investigaciones conjuntas, como las que ya realizó México en su momento. A finales de los años 90, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, se entablaron mecanismos de investigación conjunta que enviaron a la cárcel, por ejemplo, al gobernador Villanueva de Quintana Roo. O sea que hay un precedente de gobernadores mexicanos que han sido procesados y sentenciados por pertenecer a la delincuencia organizada, tal como está demandando Estados Unidos en este momento. Yo he sido el primer crítico de Trump. Yo creo que Trump le está haciendo un gran mal al planeta y un gran mal a su propio país a través de sus abusos del Estado de Derecho, actos de corrupción de su gobierno, etc. Pero en este caso, la administración Trump está actuando por ahora de acuerdo al marco jurídico establecido. Ahora, enviar equipos encubiertos sin la cooperación de México a territorio mexicano es una violación al marco jurídico internacional establecido, y yo estoy en contra de eso. Se puede hacer muy bien a través de una cooperación conjunta. Pero si Estados Unidos puede probar que el sistema político mexicano está protegiendo a mafiosos de estos carteles, como lo está haciendo desde hace muchos años, y Genaro García Luna, el gobernador Villanueva de Quintana Roo, era un ejemplo de esto, entonces Estados Unidos puede, en un acto de legítima defensa, enviar equipos encubiertos al territorio mexicano para neutralizar a aquellos grupos que están entrando a Estados Unidos, lo que ellos denominan armas químicas de destrucción masiva, que son estos químicos que están matando, han causado la muerte por sobredosis, por simple consumo, de más de 400.000 ciudadanos norteamericanos. Entonces, quiero que se entienda esto, en principio, y que la presidenta Sheinbaum entienda la gravedad de la situación en la cual ella está envuelta, como persona, como presidenta y como gobierno. Tiene que entender que no tiene opción en el marco legal establecido. Y si quiere, yo le puedo recomendar excelentes profesionales, mujeres y hombres mexicanos, abogadas y abogados, que la pueden asesorar mejor que lo que está hasta ahora. Es Espero que haya sido claro. ¿Es solo asesoría? Carmen, dime si... No, déjame aquí un segundo, porque me quedé con esta última frase. ¿Tú crees que se trata solo de una mala asesoría
o estamos hablando de la definición de una postura que con la cuestión de la presunta revisión jurídica, pues es una postura de resistencia a colaborar con lo que te está pidiendo Estados Unidos? ¿Cómo deberían ser las cosas? Pensando en que la soberanía acaba siendo importante, sin duda, para cualquier país, que la soberanía es un tema relevante, sin duda, y frente a Estados Unidos ni más. Pero ¿cómo deberían ser las cosas? Las cosas deberían ser como creo que empezamos a conversar la semana pasada, que es que la presidenta Sheinbaum proponga, a través de la Fiscalía General de la República, un marco de investigación en conjunto. No una comisión de políticos que van a charlar, un marco de investigación en conjunto de estas 10 personas y de las 77 que se vienen ahora dentro de poco, que están en una lista del Departamento de Justicia, que son políticos de Morena y de otros partidos mexicanos, en donde existen datos, elementos informativos de que han estado involucrados en proteger a diferentes carteles. Entonces, la presidenta Sheinbaum, tomando la delantera política y jurídica, en el marco de la ley internacional, de las convenciones de las Naciones Unidas, que son leyes aprobadas por el Senado mexicano. Quiero aclarar esto. Estas leyes atienden a la soberanía mexicana porque fueron aprobadas por el Senado mexicano. No es un invento de Trump ni un invento de la ONU. Entonces, en el marco de estas leyes están claramente establecidas en los artículos cómo constituir investigaciones conjuntas con investigadores mexicanos y norteamericanos que atiendan a investigar, protegiendo los derechos humanos de los 10 o 77 imputados, para que se avance en determinar, hasta donde se pueda, con jueces de control de ambos lados de la frontera, si existen o no elementos probatorios, potencialmente probatorios, para poder iniciar un juicio oral contra estas personas. Así establecen las leyes de las Naciones Unidas para atender estas cuestiones. Se ha hecho, insisto, se ha hecho esto en la época de Zedillo, cuando estaba el doctor Samuel González Ruiz a cargo de la unidad antimafia. Se ha hecho esto de manera coordinada con personal de inteligencia, personal militar del lado norteamericano y del lado mexicano, que había estado trabajando conjuntamente con autoridades. De esa manera, una presidenta o un presidente puede decir: acá no tengo a nadie que proteger. Acá voy a cumplir con la ley, el Estado de Derecho es mi prioridad, que se atienda a los derechos humanos y a la soberanía mexicana, pero esto es lo que indica la ley. Avancemos con una investigación conjunta. Ahí se tienen que, obviamente, dividir las tareas más tarde el sistema judicial mexicano y el norteamericano. Los norteamericanos van a impulsar causas por algunos delitos y México, de manera coordinada, los impulsa por otros. Lo cierto es que esto tiene que realizarse con la idea de no solamente congelar cuentas, como se ha hecho hasta ahora, creo que es en el caso de Rocha Mora, que han estado congelando cuentas a través de la UIF en México. Congelamiento no significa nada, significa congelar de manera preventiva, sino que además se atiende a que si estas personas son declaradas culpables a través de un juicio oral o de un juicio abreviado, luego se decomisan los bienes de estas personas y la de sus familiares que estén vinculados a esos patrimonios, y se atiende a la formación de un Fondo Nacional para la Reparación de Víctimas de la Delincuencia Organizada, que es lo que la presidenta Sheinbaum aún no ha hecho. Entonces, todas estas son propuestas basadas en la ley, no en las ideas enloquecidas de un académico que viene a proponer cosas raras. Es la ley que hoy es tan ley en México como el Código Penal o el derecho laboral mexicano. Entonces, si no hace esto la presidenta, los países, empezando por Estados Unidos, van a empezar a tomarse a la ley, porque ellos también están actuando de acuerdo a la ley en este caso, y van a empezar a presionar a México y atender a estas cuestiones a través de operativos de inteligencia, que es lo que no queremos que ocurra. La idea es que la soberanía territorial de México no sea violada a través de la presencia de equipos encubiertos norteamericanos, rusos o chinos o de ningún otro país en territorio mexicano. La manera de prevenir esto y la manera de no obstruir a la justicia, como se lo está obstruyendo desde el gobierno mexicano, y la manera de avanzar en la elaboración de elementos informativos para que después comiencen a procesarse maxi causas procesales donde cientos de políticos, empresarios,
pantallas de sociedad civil sean procesados por estos delitos vinculados a estas 10 personas y muchas más, maxi procesos como se han hecho en Italia, en la República Checa, en Colombia, en otros países, ahí comenzamos a desmantelar a la delincuencia organizada política, Carmen, que ha causado más de 170.000 desapariciones forzadas y más de 400.000 muertes en México. Hasta ahora estas causas penales que está impulsando Estados Unidos solamente atiende a las muertes norteamericanas. Las muertes mexicanas continúan sin justicia. Y es ahí donde la presidenta Sheinbaum tiene que demostrar su rol histórico como potencialmente estadista o si va a ser una protectora de la delincuencia organizada como lo han sido los gobiernos previos a López Obrador y el de López Obrador y los demás que han estado todos los partidos gobernando. Entonces, esta investigación conjunta es clave. Ahí se coordinan las extradiciones, ahí se coordinan el intercambio de material potencialmente probatorio, de acuerdo a lo que obliga la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra la corrupción y la ley internacional contra el financiamiento de actos de terrorismo. Esto es algo que si no lo entienda la presidenta Sheinbaum, ella y su gobierno van a ir de mal en peor. Entonces, más allá de las sonrisitas y de los lindos comentarios que hace Trump sobre la presidenta Sheinbaum, algunos comentarios también desagradables, yo le diría que vaya más allá de esas conversaciones diplomáticas y comience a aplicar la ley en México. Esa es la mejor manera de neutralizar a Trump. Aplicar la ley en México, comenzar con los maxi procesos que bajo presión norteamericana comenzó Colombia en su momento, comenzó Italia en los años 80 en su momento, lo mismo puede hacer la presidenta Sheinbaum y pasar a la historia como una mujer que le cambió el rumbo a la historia mexicana, que hasta ahora ha sido la historia de una mafiocracia que ha causado cientos de miles de muertes, Carmen. Espero que haya respondido tu pregunta. Totalmente. Pues, doctor Edgardo Buscaglia, seguiremos hablando, si tú me lo permites. Muchísimas gracias por estar aquí, pues dando este contexto, esta explicación tan amplia en un momento tan importante como este. Seguiremos hablando, doctor. Un abrazo y hasta la próxima. Felicidades, Carmen. Hasta pronto. Igualmente. Hasta pronto, doctor.